Bienvenidos a un nuevo episodio de El legado cinematográfico de Bigas Luna, un podcast dedicado a comentar, a explorar, a estudiar la cinematografía de uno de los directores más importantes y más carismáticos del cine español y catalán de los últimos tiempos, Bigas Luna. En este segundo episodio de nuestra también segunda temporada, Carolina Sanabria habla con Esteve Rimbau, el director de la Filmoteca de Cataluña desde 2010, que es además realizador de cine y profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universitat Autònoma de Barcelona, además de autor de más de 40 libros de la historia del cine. En esta fascinante conversación, el Dr. Rimbau comparte su visión del cine de Bigas Luna, anécdotas del estreno de Bambola en Venecia y destaca además algunos de los fondos clave de Bigas Luna en la Filmoteca, que incluyen copias restauradas de sus primeras películas mostradas por primera vez en una retrospectiva que le dedicaban en el año 2012. Un episodio sin duda imprescindible para investigadores del cine de Bigas Luna, no se lo pierdan. Soy Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica y hoy estoy con el doctor Esteve Rimbau. Esteve Rimbau es profesor titular del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona. Asimismo, es profesor del Máster de Documental Creativo y del Máster de Investigación en Comunicación Audiovisual. En esa línea ha impartido cursos y conferencias entre otros en la Escuela de Cine de los Baños de Cuba, en universidades como la de Stanford, Cambridge University y el MoMA de Nueva York. Su prolífica labor no se ha restringido únicamente al ámbito académico, porque también ha codirigido largometrajes con Elisabet Cabeza como La doble vida del Faquir y Máscares en catalán, que se estrenaron en el Festival de Cine de San Sebastián con premios en diversos certámenes. Desde 2010 tiene el cargo de director de la Filmoteca de Cataluña. Entonces damos paso a la entrevista tras esta presentación y iniciaría preguntando, para usted como estudioso del cine, ¿qué visión de mundo y valores se expresan en la producción cinematográfica de Bigas Luna? Bueno, yo creo que Bigas Luna es un caso curioso por varios motivos. En primer lugar, porque no es un hombre que venga del cine, viene del diseño y de una cierta formación artística que después se refleja muy claramente en el contexto de su obra. Tampoco es solamente un cineasta, es decir, él esta actividad artística la sigue desarrollando con la pintura, con las artes plásticas, con el diseño, con exposiciones, y por lo tanto tiene un espectro bastante más amplio que lo que sería un cineasta convencional. También es alguien que es autodidacta. De hecho, su primer profesor a domicilio fue Roman Gubern, que le daba clases de cine. Hizo una primera película más o menos convencional, que era Tatuaje, una novela de Vázquez Montalbán, pero después realmente irrumpió con toda su personalidad y su mundo muy particular con Bilbao, y esto es lo que le dio una notoriedad incluso internacional, que él supo gestionar muy bien. Era alguien que se vendía a sí mismo muy bien, muy hábilmente, y entonces esto pues le permitió desarrollar una carrera que yo definiría como mediterránea, ¿no? Porque era alguien con un espíritu muy vinculado al hedonismo mediterráneo, por supuesto desde Cataluña, que era su tierra, con una reivindicación constante, pero también con incursiones en Valencia, en Italia, y es decir, constantemente está esa luz y estos personajes, esta vinculación más o menos directa con Federico Fellini y con el determinado patrón de cine italiano, que le dio ese estilo tan particular y que a la vez lo situó, yo diría, que fuera de cualquier movimiento. Es decir, era alguien que es difícil ponerle una etiqueta que no sea la suya propia. De acuerdo con su criterio, ¿en qué destaca Bigas Luna en relación con la producción cinematográfica española y también catalana?
Sí, en parte lo he respondido antes, pero yo creo que era un cineasta simultáneamente atípicamente catalán y atípicamente español. Es decir, nunca renunció a su catalanidad, pero se abrió mucho más allá de ella, y también hizo películas, digamos, más españolas, con un perfil más español, pero sin renunciar a esa identidad catalana. Yo creo que una de las grandes aportaciones, aparte de la singularidad de sus películas, fue el trabajo y el descubrimiento de los actores, es decir, Penélope Cruz, Javier Bardem, Jordi Mollà, son criaturas paridas, digamos, por Bigas Luna, que fue él el descubridor, y siempre cuidó mucho esta faceta actoral. En otros casos no consiguió lanzar, digamos, a otras estrellas y se quedaron en el intento, ¿no? Pero el simple hecho de haber sido el descubridor de Penélope Cruz y de Javier Bardem habla mucho del olfato, no solamente gastronómico, sino también cinematográfico de Bigas Luna. ¿Cuál considera, doctor Riambau, la más lograda de las películas de Bigas Luna, y cuáles otras diría que también destacan en su carrera? Yo diría que la más conocida y con la de mayor repercusión fue, sin lugar a duda, Jamón Jamón, pero yo sin lugar a duda me quedaría con Bilbao. Para mí Bilbao es una película muy, muy personal, muy autoral, muy definitoria de un determinado mundo, hecho de voyerismo, de fetichismos, el cine está dentro de la propia película, el cine negro, estos ambientes tan sórdidos, y es una película que está rodada con un escasísimo presupuesto, y la prueba de que fue una gran película es que cuando se proyectó en el Festival de Cannes la vio Marco Ferreri, y enseguida fue su gran admirador y su gran valedor en el mercado internacional, ¿no? Yo personalmente me quedaría con Bilbao. Si la tuviéramos que poner en una órbita genérica de cuál es su película más reconocida, Jamón Jamón. Muchas gracias. Considerando el interés por la sexualidad y el erotismo en las películas de Bigas Luna, ¿podría contextualizar en dicho aspecto al director y su producción fílmica con respecto a otros directores de su época y del momento actual? Sería fácil resumirlo asociándolo a Fellini. Y tengo aquí un documento que después os voy a dar, que habla mucho de esa contextualización. Esto es el programa de la retrospectiva que le hicimos cuando inauguramos la nueva sede de la Filmoteca hace prácticamente 10 años. Y después, si queréis, podemos entrar en más detalle de por qué Bigas Luna. Pero una de las cosas que le pedimos fue una carta blanca, digamos, de películas internacionales que se relacionaran con las suyas, ¿no? Y que en cierto modo dialogaran de alguna manera, y que se tuviera no tanto grandes influencias como películas con las cuales él tuviera algún tipo de diálogo, ¿no? Entonces la lista esta es muy reveladora de la pregunta que tú me hacías. Por supuesto que está Amarcord, que me parece que es una película claramente influenciable sobre su obra, pero también está Targets, la película de Peter Bogdanovich con Boris Karloff sobre el voyerismo, el juego de la pantalla dentro de la pantalla. Es una película que dialoga absolutamente con angustia. Está Las manos sobre la ciudad, Le mani sulla città, de Francesco Rossi, sobre el tema de la especulación inmobiliaria, que es una película claramente emparentada con Huevos de Oro. Está Romance de Romance X de Catherine Breillat, por lo que decíamos del erotismo y rozando la pornografía. Está El ángel azul. Está The Wise Blood, la de John Huston, sobre el predicador, que tiene mucho que ver con Reborn, que él rodó en Estados Unidos. Está La última mujer de Marco Ferreri. Está El ángel azul de Joseph von Sternberg. Bambola la relacionaba con Arroz amargo de Giuseppe De Santi, la película con Silvana Mangano en los campos de arroz. La camarera del Titanic, obviamente, con el Titanic, y Volaverum con Esquilache, la película española sobre el mismo
el mismo periodo y los mismos personajes, ¿no? Es decir, es un frente amplio, disperso, pero yo creo que es absolutamente coherente de dónde están estos paralelismos en los cuales él se sentía, si no reflejado, como mínimo muy cómodo. En 1996 usted escribió sobre Bámbola que, comillas, a pesar de rescatar a Anita Ekberg, Luna está más cerca de Tinto Brass que de Fellini. Cierro comillas. ¿Podría ampliar al respecto, dado que Bámbola fue una película muy maltratada por la crítica? Bueno, yo lo que pasa es que con Bámbola tengo una historia personal que ahora voy a contar y de la cual se derivó mi irritación respecto a la película. Bámbola se estrenó en la Mostra de Venecia del año 96 y era una película con coproducción italiana. Estaba una actriz absolutamente fugaz y vinculada al mundo de Berlusconi, Telecinco y demás, que era Valeria Marini, que una vez más Vigas Luna la quiso lanzar como una gran estrella internacional, mientras que en la retaguardia tenía a Anita Ekberg como la coartada feliniana. Entonces, en los festivales de cine, y sobre todo en festivales como Venecia, las películas se proyectan para la prensa, después hay la rueda de prensa y después hay la proyección para el público. Con el pretexto de que la película todavía no estaba acabada y que llegaba aquel mismo día, se hizo la rueda de prensa sin proyectar la película a la prensa, lo cual es absolutamente insólito y atípico. Entonces yo, por amistad con el equipo de la película y demás, conseguí un boleto para ver la película en la sesión de gala. Y en la sesión de gala, pues todo el mundo, menos yo, con su smoking y vestidos largos y demás, Vigas Luna y Valeria Marini en el palco y demás, y comienza la película con un largo plano en el cual debían ir los títulos de crédito, pero como que no estaban todavía colocados, aquello se convertía en una especie como de película de Angelopoulos que duraba 5 minutos de aquel plano donde no pasaba absolutamente nada, estático, y donde tenían que ir unos créditos que no estaban y el público ya se empezó a poner nervioso, ¿no? En la primera escena sexual se empezaron a oír los primeros incomodidades del público, y en la segunda, ya sabemos cómo son los italianos, se oían gritos de los señores de smoking y las señoras de tiros largos: «Dai Valeria, forza, forza Valeria», y demás. Bueno, aquello fue un escándalo absolutamente monumental. Si es lo que Vigas Luna pretendía, que yo creo que en parte sí, yo creo que se le escapó de las manos. Después, en las entrevistas para prensa, yo trabajaba para un programa de cine de la televisión catalana, y recuerdo que entramos en la habitación del hotel donde estaba Valeria Marini, y yo le di instrucciones a la cámara de que lo filmara absolutamente todo, y el pobre ayudante de cámara no sabía ni dónde, o sea, no quedaba ni un centímetro del vestido donde poderle pellizcar el micro de esto, porque estaba totalmente embutida dentro de aquel vestido, y además estaba limpiando los dientes con un palillo porque se había comido unos cacahuetes, con lo cual era una imagen absolutamente deplorable, ¿no? Entonces, claro, es decir, la película salió muy mal parada de estas circunstancias de Venecia, y insisto en que si había una voluntad de provocación, yo creo que explotó más de la cuenta, o por lo menos fuera de lugar, ¿no? Y de ahí mi crítica en correspondencia con lo que fue el paso de la película por Venecia. Yo estoy seguro que Vigas lo leyó, nunca me lo reprochó y nunca más volvimos a hablar de Bámbola. González Requena, en la conferencia de cierre del Congreso Hermes del año pasado, en torno a algunas muestras de la segunda década del siglo XXI, afirmaba que en España estas películas tienden a una mirada crítica, escéptica, fracasológica, retomando la expresión de María Elvira Roca, en torno a la idea chauvinista de la nacionalidad. Evidentemente no se corresponde con el mismo momento, pero es claro que esta idea puede traslucirse en algunas películas de fines del siglo pasado y principios de este.
Y pensando en las de fines del siglo pasado, estoy teniendo en mente sobre todo a Berlanga. Pero podría decirse que el cine de Vigas Luna, que se extiende, que corresponde un poco más allá del siglo XX, participa de esta visión también. Yo creo que Vigas Luna era muy intuitivo, muy inteligente y que supo jugar muy bien con determinados símbolos. Entonces, estábamos hablando, digamos, de esta frontera, de este trasvase entre España y Cataluña, es decir, qué imagen más identitaria de una cierta España que el famoso toro de Osborne y los testículos del toro como símbolo de la virilidad. Es decir, es una idea absolutamente genial y que, como Berlanga con otros ejemplos, digamos, define perfectamente lo que es un determinado tipo de España. En el caso de Cataluña, yo recuerdo que la nueva versión de Bilbao tenía una doble toma del plano donde María Martín, la madre, vuelca el frasco de leche sobre las nalgas de la chica, y en la nueva versión había una segunda toma filmada en su momento que en lugar de una botella de leche era un porrón, símbolo absolutamente de la tradición catalana, igual que en la Tercera Luna también se utilizan determinados símbolos catalanes con una ironía muy sutil, muy auténticamente catalana, pero al mismo tiempo con una ironía muy sutil. Vigas era un maestro en la utilización de este tipo de simbologías. Y diría que el cine de Vigas Luna mantiene actualidad, vigencia y proyección. Quizá no sea la persona más adecuada para responder a esta pregunta, pero yo creo que sí, que el cine de Vigas Luna, las películas que he vuelto a ver, no han envejecido nada mal, al menos la mayoría, y por lo tanto yo creo que tienen una absoluta vigencia. No, y determinados sentimientos o perspectivas. Otra película que no he citado antes como referencia de Bilbao es Peeping Tom, una película absolutamente sobre el voyeurismo. Entonces vivimos en un mundo absolutamente voyeur, donde todo el mundo intenta ver las virtudes y sobre todo las miserias del prójimo. Y en este sentido Vigas Luna lo tenía muy claro, ¿no? Sí, en su libro de hace algunos años, que se titulaba La Escuela de Barcelona, el cine de la gauche divine, escrito en el 1999, usted y el otro autor, Casimiro Torreiro, planteaban una escuela de cine en Barcelona al estilo de la de Nueva York o de la Nouvelle Vague, analizando a un grupo de intelectuales como Pere Portabella, Joaquim Jordà, el arquitecto Ricardo Bofill, que por cierto incursionó en ese campo, y esos cines particulares que se gestaron, a diferencia del de Madrid, más tendientes a la experimentación que al realismo. Vigas Luna, por supuesto, no aparece tan claramente inscrito porque, para empezar, es algo posterior. Pero, ¿en qué medida podría haber bebido las fuentes de esa tradición? Yo creo que es una derivada de, yo creo que no está dentro de, por motivos cronológicos y por otros motivos, pero yo creo que es una derivada de, a ver, haciendo un poco de historia, es decir, la España franquista, como país singular dentro de la Europa democrática de la posguerra mundial, tuvo una singularidad, que no solamente tuvo un nuevo cine, sino que tuvo dos. Es decir, mientras que en Italia hubo el neorrealismo, en Francia hubo la Nouvelle Vague, en Inglaterra hubo el Free Cinema y en Alemania hubo Joven Cine Alemán, en España hubo el Nuevo Cine Español y la Escuela de Barcelona. No porque una estuviera en Madrid y la otra en Barcelona, sino porque el Nuevo Cine Español de los años 60 de Madrid todavía bebía de esa carencia que tuvo la España franquista del neorrealismo italiano. Es decir, para un comunista su ideal era el realismo socialista. Como que el realismo socialista era imposible en una dictadura de derechas, entonces, como sustituto, apostaron por el neorrealismo. Como que el neorrealismo tampoco era posible porque ponía muchos problemas la censura, entonces la Escuela de Barcelona dio un paso inmediatamente posterior y dijo, dejemos de mirar a Italia y vamos a mirar a Francia.
entre otras cosas porque Francia para Barcelona está mucho más cerca y porque en aquel momento la modernidad europea ya no estaba en Rossellini y en De Sica, sino que estaba en Godard y en Romer. Y ese fue, digamos, el cambio de óptica de el nuevo cine realista madrileño respecto al nuevo cine más orientado hacia ese experimentalismo, hacia esta ruptura estética que apuntó la Escuela de Barcelona. En este sentido, Bigas Luna es un heredero de esta tendencia y de este movimiento. Pero nunca metería a Bigas Luna dentro de la Escuela de Barcelona y yo creo que en todo caso puede ser un heredero, no un miembro tardío. Como director de la Filmoteca de Cataluña, ¿con qué insumos de Bigas Luna cuentan tanto a nivel de objetos, guiones, fondos fílmicos, restauraciones, etcétera, que quienes nos escuchan podrían querer consultar? Es un dato que vendría a ser muy útil para futuros investigadores interesados en el cine de Bigas Luna. No, a ver, yo gané la plaza de director de la Filmoteca en 2010 y el objetivo era la inauguración de las nuevas sedes, el nuevo archivo y donde estamos ahora en el Raval en 2012. Entonces, una de las primeras cuestiones importantes a resolver es con qué empezábamos la programación. Y entonces mi razonamiento fue, tiene que ser un director catalán, quiero que sea con perfil internacional, con un perfil abierto y que además tenga una vinculación, digamos, patrimonial o archivística con nosotros. Y la respuesta clavada fue Bigas Luna. En aquel momento se estaban terminando de restaurar 6 de sus primeras películas, incluida Bilbao, con la colaboración suya, con la colaboración de directores de fotografía que habían trabajado con él. Y una de las películas que restauramos, y no solamente restauramos, sino que rescatamos, fue Reborn, porque apareció en Los Ángeles el negativo original de la versión americana de Reborn. Había una versión española y estaba la única copia que quedaba en España, era la que se había proyectado en el Festival de San Sebastián, que era la internacional, pero se había utilizado para hacer los takes de doblaje, con lo cual estaba absolutamente masacrada. Y en cambio el negativo original estaba en Los Ángeles. Entonces, gracias a un director de fotografía amigo que trabajaba en Hollywood, conseguimos sacarla del laboratorio y traer los materiales para acá y tirar una copia nueva de Reborn, con lo cual en estos momentos nosotros tenemos la mejor copia disponible y los materiales originales de Reborn. Con Bilbao hubo otra anécdota muy curiosa, que es que cuando la teníamos restaurada, con el visto bueno de Bigas Luna y demás, la televisión pública catalana la quiso proyectar y nos dijeron, dices que es muy oscura. Digo, no, perdona, digo, no es muy oscura, digo, es como es. Oh, pero es que los estándares de televisión, digo, a mí me da igual los estándares de televisión. Digo, nosotros somos una filmoteca que restaura las películas tal como fueron concebidas. Y en este caso, Bilbao se rodó con un negativo de 16 milímetros, con muy poca luz y además natural, y el etalonaje de la restauración lo ha supervisado el señor Bigas Luna, con lo cual la película restaurada es la película que fue en su momento y que Bigas Luna quiere que siga siendo en estos momentos. Lo toma o lo deja, a mí me es igual sus estándares, si es oscura, si es clara o lo que sea, me da igual. Esto es lo que es como si me dijeran que la Mona Lisa es un poco demasiado descolorida y que habría que darle una nueva capa de color. A mí hay una frase que me hace mucha gracia y a la vez me provoca un gran pavor, es cuando alguien dice no, es una versión restaurada e incluso mejorada. Entonces, perdón, ¿qué quiere decir mejorada? Es decir, ¿alguien se atreve a mejorar al artista del cual está recuperando su obra? Bueno, entonces, por eso digo que en estos momentos hay unas cuantas películas, las 6 primeras de Bigas Luna, que las tenemos restauradas. No sé si las tenemos todas en el archivo, pero tenemos una colección importante. Y para estas primeras sesiones de la retrospectiva, aparte de lo que comentaba antes de buscar estas correspondencias internacionales,
también rescatamos otros materiales, por ejemplo, la colección de cortometrajes eróticos que Bigas Luna había rodado para la revista Interview y que prácticamente no se habían visto, y entonces también fue muy divertido porque estaban en nuestro archivo, procedentes de un laboratorio que cerró, pero estaban etiquetadas con títulos falsos. Y entonces el director de producción, un amigo personal, nos dio las claves para encontrar los materiales originales. O sea, estaban ocultos con títulos falsos, que es algo relativamente frecuente, supongo que en este caso porque eran películas eróticas. Nos hemos encontrado también casos similares con películas políticas, militantes, antifranquistas de la época de la dictadura, y que después han aparecido tal como lo que eran, ¿no? Y con todo esto hicimos una sesión que llamamos Laboratorio Bigas Luna. O sea, él vino evidentemente el día de la inauguración, presentó varias películas, hubo varias mesas redondas con colaboradores y demás, pero hizo una sesión absolutamente memorable que llamamos Laboratorio Bigas, en la cual yo le dije: jam session, proyecta lo que quieras, improvisa tú mismo. Y entonces proyectó, por ejemplo, la película de su bautismo. Él conservaba una película rodada en 9.5 milímetros, con sus padres sosteniéndola en brazos durante el bautismo. Entonces él estaba a pie de pantalla con un micro comentando la sesión. Proyectó uno de los cortometrajes eróticos, proyectó un tráiler que no se había visto de sus películas, proyectó la pieza que había rodado para la Exposición Universal de Shanghái, el spot publicitario para las burbujas Freixenet de Navidad, es decir, una serie de piezas, bueno, de estas complementarias, pero que en conjunto daban una idea muy singular de Bigas. Y finalmente, como promotor de la Filmoteca de Cataluña, me gustaría saber si podría ser tan amable de hablarnos de los proyectos que tendrán lugar en la Filmoteca de para este año, como exposiciones, retrospectivas, proyectos de restauración y otras actividades que estén planificando. Bueno, pues me gusta que me hagas esta pregunta porque justamente nosotros no vamos por temporadas, vamos por años naturales, y empezamos ahora en enero el nuevo año, que es un año muy especial, quiero decir de entrada, porque hará exactamente 10 años de la inauguración de la nueva sede, 10 años de la retrospectiva Bigas Luna. Entonces durante el mes de febrero básicamente va a haber una semana de proyecciones especiales. Una de ellas será Reborn, volveremos a pasar Reborn en la copia restaurada de la versión original americana, y vamos a tener un ciclo transversal durante todo el año de las películas que han marcado nuestra historia durante estos 10 años, es decir, no las mejores películas, sino las películas que por algún motivo, pues por ejemplo Reborn, porque fue el ciclo inaugural, porque trajimos la copia de Estados Unidos, El Sol del Membrillo de Víctor Erice, porque también la restauramos nosotros y estuvo en el Festival de Cannes, Río Grande de John Ford, porque era la película que se estaba proyectando el día del atentado en las Ramblas, justo aquí al lado, y tuvimos que tomar la decisión de qué hacer con el público, si interrumpíamos la proyección, esperábamos que terminara para no crear alarmas y demás. En fin, una serie de películas que forman parte de nuestra historia, ¿no? Y aparte de esto, pues tenemos 2 centenarios muy importantes, Alain René y Pier Paolo Pasolini. Tendremos a Maurice Guittay en enero con una retrospectiva muy amplia de su obra. Y tendremos a Agnès Jaoui, una amiga que tenía que haber venido ya llevamos 2 años intentando que venga y buscando el momento apropiado para que pueda viajar sin problemas para presentar la retrospectiva. En fin, un programa muy amplio. Y como exposiciones tendremos una exposición retrospectiva de las fotografías de Manuel de Oliveira, y que no se han visto nunca en España todavía, y tendremos una exposición de Jaime Camino, otro cineasta muy cercano a esta casa, amigo, en una exposición a partir de los fondos documentales que su familia nos donó cuando él falleció hace algunos años. Y esto es algo que cuidamos mucho, digamos que la correspondencia de las donaciones y depósitos de materiales importantes,
para que después tengan una visibilidad pública. Para terminar, doctor Riambau, quería aprovechar para agradecerle su generosidad de cedernos su tiempo para la elaboración de este podcast. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Un gran placer que estéis aquí, de haber podido charlar y de haber podido compartir pues, todas estas experiencias con alguien tan querido como fue Bigas Luna. Yo lo conocía, lo había tratado, escribí un libro sobre su productor del principio, Pepón Coromina, y entonces lo traté bastante, pero sobre todo estos meses de preparación de la retrospectiva y la inauguración de la Filmoteca pues fueron muy intensos, muy agradables. Compartimos momentos muy entrañables. Me regaló uno de sus libros de arte con una dedicatoria que es prácticamente para enmarcar, y recuerdo perfectamente pues estos días de presentación del ciclo y lamentablemente murió un año después, apenas un año después. Él murió en 2013 y esto fue en febrero de 2012. Fue una gran pérdida. Y quizá para terminar citaría una frase que él dijo cuando ya se sabía mortalmente enfermo. Él dijo: se ha terminado antes de lo previsto, pero me lo he pasado muy bien. Este era Bigas Luna. Pues muchísimas gracias a la catedrática Carolina Sanabria de la Universidad de Costa Rica por esta excelente entrevista con el director de la Filmoteca de Cataluña. Muchísimas gracias también al doctor Riambau por todo el tiempo que nos ha dedicado y por toda la información que ha tenido la generosidad de compartir con nosotros sobre los fondos existentes en la Filmoteca Catalana de Bigas Luna, y también toda la información sobre la retrospectiva que le dedicaron en el año 2012, el estreno de Bambola en Venecia y tantas otras anécdotas y tanta información útil que ha compartido hoy con todos nosotros. Con esto les emplazamos al próximo episodio del legado cinematográfico de Bigas Luna, que se emitirá en muy pocas semanas. Les habla Santiago Fouz Hernández, coordinador y editor de este podcast, y seguiremos teniendo el gran placer de colaborar con Carolina Sanabria en próximas entrevistas. Un saludo y hasta la próxima.